Muy bien, pues vamos a comenzar el tema de hoy. Y pues ya trabajamos con las cuatro operaciones básicas, que es básicamente la suma, la resta, la multiplicación y la división. Nos faltan básicamente dos operaciones que ya no son tan básicas, pero siguen estando relacionadas. El día de hoy vamos a hablar de los exponentes y de las raíces. Básicamente, cuando hablamos de un exponente, estamos hablando de una potencia. Y una potencia es básicamente elevar un número y una elevación es una multiplicación, pero no es cualquier multiplicación, porque básicamente estamos elevando ese número por sí mismo. Buenas tardes, maestro. Carlos.
Más o menos, bueno, esta ilustración no es exacta, es simplemente una ilustración, pero es lo que nos debemos de imaginar cuando hablamos de una exponenciación. ¿Sí? Donde básicamente estamos incrementando el número 5 veces. O pues, perdón, pues sí, 5 veces. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un exponente, tenemos que multiplicar el número por sí mismo. Entonces, básicamente aquí tengo 5 por 5. O sea que a este 5 lo multiplico por sí mismo una vez, son 25. Y luego por 5 otra vez, me va a dar 125. Y si lo multiplico por 5 otra vez, me daría 625 y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de un exponente, estamos hablando de una potencia y de una exponenciación. Y eso es lo que significa que tengo que multiplicar este número por sí mismo, que es el número de veces. Entonces, en esta ilustración, empiezo con el 5 y ese 5 lo replico 5 veces, me da 25. Y esos 25 los tengo que replicar otra vez 25 veces para un total de 125. Entonces, eso es lo que quiere decir un exponente. ¿Sí? Ahora, esta ilustración hay que mantenerla en mente. ¿Por qué? Porque la raíz es básicamente lo opuesto. Cuando hablamos de una raíz, estamos hablando del opuesto de la exponenciación. Si lo ponemos de una manera un poquito más abstracta, se podría decir que cuando hacemos un exponente o cuando resolvemos un exponente, plantamos la semilla y hacemos que esa semilla crezca y le salgan ramas. Sin embargo, cuando queremos resolver una raíz, ya existe el árbol y queremos ver de qué semilla salió. Entonces, si entendemos esta analogía para el exponente, vamos a entender la misma analogía para la raíz. Preguntas. 5, 5, 5 va a ser 15. No, no es 15. Porque estamos multiplicando 5 por sí mismo, no 5 por 3. Y esa es la confusión que tenemos. De que si el número aparece de esta manera, eso quiere decir que tenemos que multiplicar el número grande o el número base por sí mismo 5 veces. O 3 veces, perdón. Entonces no es 5 por 3, es 5 por 5 por 5. Que es lo que está ilustrado aquí. Empezamos por un 5 que se eleva 5 veces y tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Y esos 25 los doblamos otras 5 veces. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Y ya tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 125. Entonces, el segundo se va a multiplicar cada 5 por otras 5. Por otros 5. Sí. Así es. Entonces empezamos con 5, es decir, 5, son 25. Y esos 25 volvieron a crecer otros 5, que nos da 125. Y luego vuelve a crecer otros 5, nos da 625, y así sucesivamente. Y si arriba es, en lugar de 3 es otro número, entonces es cuando se le Sigue creciendo. Sí.
Así es. Ahora más adelante, ya cuando hablemos de las fracciones, vamos a hablar de los exponentes negativos que van abajo. Pero por el momento, pues ahorita sube. Y sube de la misma manera y de manera uniforme. Pues en el caso del exponente, estamos multiplicando el número por sí mismo, se está creciendo de manera uniforme de esta manera. Si tuviera un 2 pues serían 2, después 4, después 8 y así. Pues básicamente así es como funciona el exponente. O sea, el exponente no es 5 por 3 sino es 5 por 5 por 5 o cualquier otro número. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué puedo continuar? Sí, maestro. Buenas tardes, maestro, ¿me escucha? Y buenas tardes, sí, Maestro, ahí me pones la asistencia, por favor. sí está bien. Gracias, ayer no estuve tan bien, Muy bien. pero me lo pones, por favor. Sí está bien. Vale, pues. Gracias, maestro. Que Sí, de tenga un buen nada. día. Igualmente. Adiós.
Entonces, en este caso, la raíz es el origen exponencial de un número. O sea que este número es el producto de un exponente de una potencia. Y queremos básicamente revertir ese proceso, como les decía anteriormente, es encontrar la semilla de ese árbol. Eso es la raíz, encontrar la semilla de ese árbol. Entonces aquí, por ejemplo, tengo raíz cuarta de 81. ¿Sí? Tengo raíz cuarta de 81. Eso quiere decir que un número fue multiplicado por sí mismo 4 veces y que al ser multiplicado este número por 4 veces, o por sí mismo 4 veces, me resultó en 81. Entonces tengo que regresar a ese origen. Y esa es la manera en que básicamente tenemos que pensar de la raíz cuadrada, o de perdón, la raíz cuadrada de la raíz. ¿Cuál es el origen exponencial? Ahora, si nos aparece una raíz y la raíz no tiene un exponente afuera, asumimos que esa raíz es cuadrada. Entonces empieza por raíz cuadrada y ya después más adelante se tiene que explícitamente ilustrar cúbica, o sea, la tercera potencia, la cuarta potencia, quinta, etcétera, ¿no? Por eso les decía que la ilustración con el arbolito, o la comparación del arbolito es útil, porque básicamente cuando estamos resolviendo un exponente, estamos plantando la semilla para ver el árbol. Cuando estamos resolviendo una raíz, ya tenemos el árbol y queremos regresar, queremos escarbar el suelo y ver qué hay abajo. ¿Sí? Básicamente raíz porque es origen. O sea, ¿cuál es el origen? Entonces, es otra manera de ver las cosas, ¿no? Es decir, ¿cuál es la raíz cuadrada o cuál es el origen del cuadrado de este número? O el origen cúbico, etcétera, ¿no? Preguntas. Entonces, cuando dice cuadrada es porque hay dos. Mm, no hay un 2 y no se escribe. ¿No? No se escribe. No. Es el puro radical solito. Entonces, en este caso, ¿qué número, al multiplicarlo 4 veces por sí mismo, me va a dar 81? Y tiene que ser el mismo número, de que no podemos variarle nada. Estrés. Exactamente. 3. Entonces, como les decía, si pensamos de esta manera, y aquí pues nada más estamos viendo la copa del árbol, ¿verdad? Toda fea, pero bueno.
Entonces acá arriba es donde está ese 81 y la raíz es esta. ¿Sí? Entonces aquí, básicamente lo que hicimos fue multiplicar el 3 por sí mismo 4 veces para llegar al 81. Así que la raíz cuadrada de 81 es 3. La raíz cuadrada, la raíz cuarta, porque sigo diciendo cuadrada, la raíz cuarta de 81 es 3. Disculpe, maestro, ¿y cómo la podríamos multiplicar? O sea, 3 por 3. Por 3 por 3. 3 por 3 son 9. Por 3 son 27. Por 3 son 81. Sería. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros debemos de básicamente figurar. Ahora, como les decía y les sigo diciendo, es muy importante aprendernos las tablas de multiplicar. Porque si empezamos a notar patrones de múltiplos, esto se nos va a hacer más fácil. Por ejemplo, el 81 lo podemos entender como múltiplo de 3. ¿Por qué? Porque 81 es múltiplo de 9 y 9 es múltiplo de 3. Entonces 3 por 3 son 9 y 9 por 9 es 81. Entonces por ahí hay un número intermedio que viene siendo el 27. 9 por 3 son 27. Entonces ahí estamos viendo que empieza a haber un patrón. Entonces es importante para todo esto aprenderse las tablas de multiplicar. Entonces, por favor, si no se las saben o ya se les olvidaron, no las dejen atrás, porque si no se las aprenden, se nos va a dificultar esto. Básicamente es lo único que se tiene que memorizar así bien memorizado. Las fórmulas no se tienen que memorizar, lo único que se tiene que aprender uno es cómo usarlas, pero las tablas de multiplicar sí. Esas hay que memorizárselas porque nos sacan de estos apuros. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, disculpe, maestro. Por decir como el 4 de arriba, como el exponente, el que está en rojo, Ajá. eso sería para que tuviera la base en medio, o sea, por decir, le pondríamos el 3 ahí para que fuera 81. No, 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 no. El 4 de ahí nos está diciendo que ese Ah, número, que el número que está dentro es el resultado de una exponencia al 4, a las 4 veces. Un número se multiplicó 4 veces para obtener 81. y, Eso por des- es ¿y el cómo 4. yo multiplicaría el 4 para que me diera 81? Porque no me sale. No, es que no va a multiplicar el 4. Entonces, Es lo que les estoy diciendo. o Que un exponente quiere decir que vamos a multiplicar un número por sí mismo esas veces, ¿sí? Cuando está en forma de raíz, quiere decir que ya hicimos esa cuenta, que un número, que no sé cuál es, se multiplicó por sí mismo 4 veces, no por 4, sino 4 veces por sí mismo para obtener 81. Entonces, si me preguntan cuál es la raíz cuarta de 81, tengo que buscar un solo número, que multiplicado por sí mismo 4 veces me dé 81. Eso es lo que quiere decir el 4 de afuera. No que multipliqué por 4, no, jamás, nunca. Sino que un número se multiplicó por sí mismo 4 veces. ¿Qué número? No sé. Es lo que tengo que encontrar. Ay, gracias, maestro. Sí, de nada. Y para eso necesito las tablas de multiplicar. Para ir empezando a notar este tipo de patrones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, maestra, gracias. ¿No? Muy bien. ¿Alguien más? Porque acuérdense, esto es importante entenderlo.
porque las cosas se van complicando un poquito al pasar el tiempo. Hola maestro, yo soy Flor Álvarez y la verdad sí estoy algo perdida ahí. No entendí nada. Nada, nada, a ver. Explíqueme. Pues tenemos que encontrar por qué número se multiplicó. ¿Qué número se multiplicó por sí mismo? 4 veces. Solo podemos, para que dé el resultado de 81. Ajá. O sea, el 81, haga de cuenta que ya es la respuesta. Un número se multiplicó por sí mismo 4 veces. Y eso resultó en 81. Nosotros tenemos que encontrar qué número fue. Entonces, básicamente, lo que podemos hacer es empezar en nuestra mente a buscar un número, ¿no? Por ejemplo, si empiezo desde abajo, 2 por 2 son 4, por 2 son 8, por 2 son 16. Entonces el 2 no es. Me brinco. 4 por 4 son 16. Por 4 son 64. Por 4 son 280 y algo. Tampoco es. Y algo simple como el 9 por 9. 9 por 9 es un cuadrado. Son Ah, 2 ok. veces nada más. Ah, ok. Tiene que poderse repetir. 4 veces en este caso. Ah, ok. Pero si está el Perdón resultado. que me interrumpa, maestro. Pienso que la compañera está pensando que usted le pide sacar la raíz cuadrada, Ajá. pero en este caso lo que usted nos está pidiendo es sacar el resultado del exponente, ¿correcto? Sí, en este caso sería una raíz cuarta. Así es. Solo lo que usted nos está pidiendo es sacar el exponente del 81 que viene siendo a la cuarta, que sería multiplicar el número por sí mismo. Yo pienso que ella se está confundiendo en sacar la raíz cuadrada de 81. Sí, porque tenemos que hacer esa distinción y déjenla Entonces, aquí. tiene que ser como dicen a la potencia. Sí, a la potencia que Algo está así. indicada. Ok. Entonces, esto es raíz cuadrada de 81. Esto es raíz cuarta de 81. ¿Sí? Son dos operaciones diferentes. Aquí sí. ¿Qué número al multiplicarse por sí mismo me va a dar 81? Y ese vendría siendo el 9. Sería 9 y luego 9 otra vez. Esta es la raíz cuadrada. ¿Sí? Al 9 lo incrementé 9 veces, que me da 81. Pero acá no puede ser 9, porque es un número que multipliqué 4 veces por sí mismo. Entonces, tengo 3 y luego 3 otra vez. ¿Sí? Y luego 3 otra vez. Ay, ya no me ocupo aquí. Que es 81 también, pero sí ven la diferencia en el proceso. Acá fue 9 veces.
para que me diera 81. Acá fue 3, 4 veces para que me diera 81. Entonces puede ser que tengamos la misma base, pero lo que le tenemos que poner atención es qué raíz nos está pidiendo. Si nos pide la raíz cuadrada, pues sí, es 9, porque 9 veces es 81. Pero si nos pide la raíz cuarta, ¿qué número doblado 4 veces me va a dar 81? En este caso sería 3. No sé si ya esté un poquito más claro o todavía tengamos esa confusión. Y si no está claro, por favor díganme para tratar de encontrar otra manera de explicarlo. ¿Sí? Para mí está claro, pero si hay alguien que lo vuelva a repetir, pues que lo diga. Sí, 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 o sea, esto es importante porque se necesita más adelante. El entender este concepto se necesita más adelante. Entonces, lo que necesitamos aquí, como les digo, es entender ese concepto, ¿no? De la exponenciación. Cuando estamos hablando de la exponenciación o de la potencia, estamos hablando que estamos incrementando este número de manera uniforme, o sea, por sí mismo. Y que cuando hablamos de la raíz, estamos hablando del origen de ese número, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos ya el 81. El 81 ya es el resultado de una exponenciación. Pero ¿qué número tuve que hacer crecer de manera exponencial? En el caso de la raíz cuadrada 2 veces para obtener ese 81. O en el caso de la raíz cuarta, donde lo elevé 4 veces. Entonces, para entender uno, tenemos que entender el otro. Si entendemos el concepto de la exponenciación, entendemos el concepto de la raíz, pero si no entendemos el concepto de la exponenciación, se nos va a dificultar la raíz. ¿Sí? Maestro, entonces usted en la segunda lo que hizo fue 3 por 1, 3, 3 por 3, 9, Ajá, 3, 9 por 3, 27. ¿Eso fue lo que usted hizo para que llegara al 81? correcto. Ok, Y no es necesario el 3 por 1. ok, Se empieza con el 3 por 3, o sea, 3 es la el... misma. Ok, Sí, porque 3 es el origen. ok, Entonces es 3 por 3, que es básicamente este paso de aquí. Porque 3 por 3 es 9. 3, 6, 9, hasta ahí. Luego 3 veces otra vez. Y que cada uno de esos 3 va a tener 3. Entonces 3, 6, 9, 12 y así hasta llegar al 81, ¿sí? Entonces por eso es las 4 veces. 1, 2, 3, 4, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y si se nos dificulta el arbolito o el abanico, lo podemos también ilustrar como escalones, pero creo que los escalones para mí se me hacen un poquito peor. Pero sí, o sea, no multiplicamos por 1, no es necesario multiplicar por 1, porque empezamos con 3 y esos 3 le abrimos 3 ramas y esas 3 ramas le vamos a abrir 3 ramitas y así sucesivamente. Cada incremento es de 3. Sí, cada incremento es de 3. Entonces tengo 3. El primer incremento de 3 es 9. El segundo incremento de 3 es 27 y así. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos honestamente? Yo bien, gracias, maestra.
Un 8, a ver, vamos todavía hasta que no sea la práctica. Muy bien. Ya puedo continuar. Y pues este tema básicamente es breve en este sentido, de ese entender el concepto y poder aplicar el concepto, ¿sí? Ahora les voy a ayudar un poquito. Les voy a dar la tabla de los cuadrados perfectos, del 1 al 12. Y ya de ahí podemos empezar a tomar, lo podemos tomar ya como base, ¿sí? Profesor, en el 6 es 36. Ay, perdón. Gracias. Entonces, básicamente, si nos aprendemos esta tabla, nos va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque ya nos va a dar una idea de si tenemos una raíz cuadrada, una raíz cúbica, una raíz cuarta, etcétera, etcétera, y más o menos de dónde empezar, ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar por lo menos con lo más básico. Entonces, 2 al cuadrado son 4. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? 2. 3 al cuadrado es 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. 4 al cuadrado son 16. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Perdón, ¿cuál es la raíz cuadrada de 16? 4. Y así. Ahora, como les digo, también empezamos a notar patrones. Disculpe, maestro. Sí, sí.
¿Tiene una pregunta? Disculpe, maestro. Esto es como por decir si dices aquí como, como la del 6 por 2. No, no, Está no. refiriendo, es como 6 por 6 36. ¿Esa es Sí, la no, correcta? no 6 por 2, olvídese de eso. Es Sí, 6 6 por 6, por ¿verdad? 6. Sí, Gracias, maestro. sí, no. Porque acuérdense, 6 al cuadrado no es lo mismo que 6 por 2. No son lo mismo. No se escriben igual. ¿Sí? 6 al cuadrado son 36. 6 por 2 son 12. Y no se escriben igual. Noten la diferencia. Está bien. Entonces, notemos la diferencia y entendamos la diferencia. Cuando hablamos de un exponente de una raíz, estamos hablando de que es el número por sí mismo. Una multiplicación no es así. Está multiplicado, exactamente. Entonces, si los ilustro, o si les pongo una ilustración, 6 al cuadrado se ve de esta manera. Esto es 6 al cuadrado. ¿Sí? 6 por 2 se ve de esta manera. Esa es la diferencia. 6 al cuadrado son 36. 6 por 2 son dos montoncitos de 6. Es la gran diferencia. Y es una diferencia muy importante. Observen cómo no se ilustran cómo no se escriben de la misma manera, cómo no se ilustran de la misma manera. Ese sí puedo. O sea, cuando es al cuadrado, el número siempre se multiplica por el mismo número, Sí. como 8 por 8, Ujú, 7 por 7. sí. ¿Qué significa? Ok. Porque está en el 6 cuadrado y de la No es igual a. no es Ujú. Sí, porque igual, no igual, exacto. Entonces, cuando tiene la rayita, quiere decir que no es igual. Entonces, 6 al cuadrado no es igual a 6 por 2. Y aquí está la ilustración. Porque 6 al cuadrado, pues es incrementar 6 veces. Que a 6 le va a sacar 6. Y 6 por 2 son dos montoncitos de A2. Perdón, dos montoncitos de A6. Muy diferente. Así es. Entonces, cuando hablamos que algo está al cuadrado o al cubo, etcétera, es porque se está repitiendo esas tantas veces. ¿Alguna otra pregunta?
No, maestro, gracias de mi parte. Mm. Pues del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? Más segura, ya va subiendo a 9. Muy bien. Entonces, basado en eso, les voy a dejar unos ejercicios y van a ser unos ejercicios cortos. El tema de hoy, lo difícil no son las matemáticas en sí, sino entender el concepto, ¿sí? Porque básicamente estas son operaciones básicas, pero ya un poquito más complicadas porque se agrega un concepto extra que es la exponenciación. Entonces en sí, el hacer la cuenta no es tan difícil, es entender el concepto. Entonces los ejercicios pues no van a estar tan difíciles en sí matemáticamente hablando, pero sí de razonamiento. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Cuando está diciendo exponenciación, es porque está exponiendo el número que fue multiplicado por sí mismo. No es que lo esté exponiendo, sino que en términos matemáticos quiere decir incrementarse. Entonces, cuando hablamos de exponenciación, estamos hablando de un crecimiento uniforme, este, básicamente reflejado a la cifra original. Entonces, se le llama crecimiento exponencial o exponenciación. Si lo vemos desde otra manera, se le llama también que potencia. O sea, segunda potencia, tercera potencia, pero es básicamente eso, el incremento de ese número por sí mismo. Pero sí, exponenciación no es de exponer, de dejarse ver, sino de un crecimiento uniforme. Sí.
Vamos a ver. Si se resuelve las siguientes raíces pues, y exponentes, entonces tenemos 8 al cubo, quiere decir 8 por 8 por 8. Entonces 8 son 64. Por 8 son 512. ¿Sí o no? Sí, correcto. Después, raíz cúbica de 125. O sea, ¿qué número multiplicado por sí mismo me va a dar 125? Aquí pues 5. 5. Porque podemos empezar, ¿no? Ya 5 por 5 son 25. 25 por 5 son 125. De ahí la utilidad de la tabla que les di hace ratito. Después tenemos 6 al cubo, que es 3. Perdón, 3 al cubo. 3 a la sexta potencia por 3. 3. 3. Entonces 6. Perdón, 3 a la sexta potencia. Nos va a dar 729. Sí. Después tenemos raíz cuarta de 16. ¿Qué número es ahí que multiplicado por sí mismo 4 veces me da 16? 2. 2. Porque 2 por 2 son 4. Por 2 son 8. Por 2, 16. 16. Ahora 5 a la quinta, a la cuarta potencia. Entonces 5 por 5 por 5 por 5. Nos da 625. 25. Luego, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos da 8? 2. 2. Que 2 por 2 son 4 por 2. 8. Son 8. Ahora tenemos 2 a la sexta potencia, o sea, 2 por 2 por 2 por 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es 2 a la sexta potencia? 62. 64. 64. Después tenemos raíz cúbica de 27. ¿Qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me va a dar 27? 3. 3. Porque 3 por 3 son 9. Por 3, 27. 27. Ahora sí tenemos 6 al cubo. 6 por 6 Por 6. por 6. 6 por 6 son 36. Por 6. Por 6, 216. 216. Y por último, raíz cúbica de 64. 4. 4. Porque 4 por 4 son 16 y 16 por 4 son 64. Entonces, del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos con esto? 6. No, pues 10. 6. Porque aquí lo que se está practicando más que nada es el concepto, ¿no? Entender que estamos multiplicando el número por sí mismo porque estamos tratando de obtener de dónde salió ese número. De la que le salieron mal, ¿cuáles le salieron mal? La 3 a la sexta potencia.
me sale 420. No me sale La la multiplicación. multiplicación. Y luego la F, no, perdón, la G, Ajá. multipliqué por 2, 3 por 2. Ah, sí. Eso no. Eso no. Muy bien. ¿Alguien más donde, si cometió un error, dónde cometió el error? Porque lo de hoy es comprender los conceptos, porque en sí las matemáticas no son tan difíciles, son tediosas, pero no difíciles. Lo trabajoso es entender el concepto del exponente, eso sí es lo trabajoso. Pero de ahí en fuera, las matemáticas en sí no son tan difíciles. Preguntas, comentarios. ¿Puedo explicarla? La F. Básicamente, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos va a dar 8? Entonces, si utilizamos la tablita que les di, ya estamos viendo que el 2 multiplicado por sí mismo 2 veces me da 4. Entonces, si lo multiplico el 4 una vez más por 2, me va a dar 8. O sea que básicamente esta tabla es el fundamento de lo demás. Si es, por ejemplo, igual que la H, 27. Si ya multipliqué 9, si ya multipliqué 3 por 3 me da 9. Y lo multiplico ese 9 por 3 otra vez, me da 27. Entonces ya empieza ahí la base. Y es básicamente el esqueleto de esto, no de dónde empezar a saltar. ¿Sí? Del 64, pues lo tenemos que multiplicar 3 veces. Puedo ver que 2 por 2 son 4, por 2 son 8, entonces el 2 no es. Puedo ver que 4 por 4 son 16, y multiplico 16 por 4 otra vez, pues ya me da 64, ya de ahí sale. Entonces, básicamente, esto de aquí ya nos sirve como un apoyo. Y al ver, bueno, ya multipliqué 2 veces, pero aquí me está diciendo que multiplique 3 veces, entonces doy el salto extra y veo si sale o no sale. Si no sale, busco otro número. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿O pendiente? Algo que no haya quedado claro, No, maestro. ¿no? Pues sí, lo que es los fundamentos de la clase de hoy, estos son los fundamentos de la clase de hoy, o sea, no tiene mucho chiste. Entonces la sesión de hoy es corta. Si no hay más, terminamos. Y ya entonces nos vemos mañana con una capa un poquito de más complejidad. Porque ya vimos lo que son las unidades, lo que son las fracciones decimales. Ya aprendimos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir. Hoy aprendimos el exponente y la raíz. Entonces vamos a entrar mañana a lo que es los números positivos y negativos. Y ya para entonces entrar al orden de operaciones. ¿Sí? Entonces a mí no me gusta revolver mucho los temas. Así que el tema de hoy, si no hay más preguntas, está por terminado. Y si hay preguntas, por favor, déjenmelo saber. ¿No hay? Yo ningún maestro, muchas gracias. Entonces, Todo claro, maestro. Gracias. muy bien. Entonces nos vemos mañana. Que tengan muy buen... Ah, no es cierto. Apenas es miércoles. Gracias, Nos vemos miércoles. mañana. Te faltan 2 días. Sí, faltan. Gracias, hasta mañana, maestro. Bye, Gracias. maestro. Gracias, profesor. Hasta luego.